Muchas gracias por apoyarnos, por acompañarnos. Quiero leer un pasaje de la palabra del Señor. Posteriormente oraremos y entraremos en detalle para compartir lo que el Señor nos ha dado esta tarde para hablar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias por permitir que dormamos, que descansemos, que este nuevo día estemos aquí con el ánimo, con las ganas, con la fuerza, con la salud, para bendecirte y para glorificarte, Señor. También queremos comunicar tu palabra con esa revelación que tú tienes, con esa verdad que tú tienes para mostrarnos este día. La que te pedimos, Señor, que nos bendiga, que nos ministre, que nos sane, que haga la obra que tiene planeado este día hacer en nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y muchas gracias por este privilegio que nos das. Te damos la gloria por Jesús. Amén, amén y amén. Ok, bueno, hemos estado hablando de la serie Héroes Anónimos. Hemos estado en la serie Héroes Anónimos. Y este día nos toca hablar, seguimos con esa serie y este día nos toca hablar acerca de unos personajes que son importantes o están ubicados dentro del término Héroes Anónimos. ¿Por qué? Porque como les decía hace varias semanas atrás, los Héroes Anónimos son los que hacen algo, son personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias por Dios, pero que no aparecen sus nombres, y este es un caso muy particular. Quiero que leamos Marcos capítulo 2, Evangelio según San Marcos capítulo 2, dice así: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Perdón, le estoy girando la página. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo de encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Permíteme, voy a acomodarme el micrófono porque se me movió. Déjeme lo acomodo. Ok, ya estamos aquí. Dice: pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaba de esa manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Amén. Jamás hemos visto cosa semejante. Le he puesto como título a la plática de hoy: Los Cuatro Fantásticos. Y para los que han visto las series de caricaturas, pues tendrán idea quiénes son, a quién estarán haciendo referencia. Perdón, voy a poner la tapita al micrófono para protegerlo. Así que quienes están acostumbrados a ver esas series de caricaturas, pues tendrán idea quiénes son los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Pero hemos estado hablando de la serie Héroes Anónimos, y esta tarde nos toca hablar acerca de los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué razón? Bueno, porque son quienes aparecen en esta historia, son las personas que fueron usadas por Dios para alcanzar un milagro, fueron usadas por Dios para que un milagro ocurra, fueron alcanzadas por Dios para que una persona sea beneficiada, reciba dos cosas que más adelante estaremos viendo. La Biblia dice que a donde Jesús llegaba era inevitable que se amotinara la gente. Por eso, de manera común, Jesús daba sus sermones a campo abierto. Era muy raro que Jesús diera un sermón en una casa. Normalmente cuando entraba Jesús a una casa es porque iba a dormir, iba a descansar, iba a convivir con la familia que estaba ahí. Pero en ese caso es muy peculiar, porque cuando Jesús llega a Capernaum, entra a esta casa. Y
estuve leyendo un poco acerca de cómo eran las casas en el tiempo de Jesús y no hay mucha diferencia de ese tiempo al de ahora en cuanto a medidas. Así que aproximadamente las casas, aproximadamente de ancho, tenían un promedio de 10 metros de ancho por un aproximado de 30, 40 metros de largo. Era el aproximado de la casa. Me llama la atención que cuando Jesús entra a esa casa, él ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Él sabía que la gente se iba a amotinar, sabía que la gente iba a traer enfermos, sabía todo lo que iba a ocurrir. Sin embargo, me llama mucho la atención que los primeros en la fila, o sea, los que estaban en las primeras filas, eran los maestros de la ley, que eran las personas que más atacaban a Jesús, los fariseos que más criticaban a Jesús, que más condenaban las acciones de Jesús. Pero resulta que en Capernaum, en la primera fila, los que estaban eran los maestros de la ley. Y Jesús estaba dentro de la casa enseñando, compartiendo la palabra de Dios. Cuando escucharon, dice la palabra, cuando escucharon que Jesús llegó, pues era normal que se amotinaran, era normal que todos llegaran y el lugar, y sea imposible el que pues hubiera espacio para alguien. Era lo lógico que ocurriría. Ahora, me llama la atención esto muy particular, que cuando escuchen que Jesús está ahí, la Biblia dice, y vinieron unas personas a verle. Unas personas vinieron a verle y traían a un paralítico en una cama, en un lecho, que era tomado por cuatro. O sea, las 4 partes del lecho de la cama, en unas versiones dicen, del camastro, eran tomados por 4. O sea, 4 personas iban alrededor de la cama cargando a esta persona para llegar ahí, para llevarlo a Jesús. Ahora, me llama mucho la atención, que es lo primero que quiero señalar. La Biblia no dice cuántos años llevaba este hombre paralítico, no lo dice. Pero lo que sí podemos entender es que iba a ser imposible para él llegar a Jesús. Él no iba a poder llegar a Jesús. ¿Por qué razón? Primero, por su problema de parálisis. Segundo, porque la Biblia dice que cuando ellos llegaron estaba todo saturado. No había oportunidad de entrar por la puerta de la casa. No había manera de llegar. Por lo tanto, el paralítico, por su condición física, no iba a poder llegar a Jesús. Pero si lo hubiera intentado, como el día de hoy usted ve a un paralítico que anda en su tablita con sus rueditas o se anda arrastrando, por si pudiera intentarlo arrastrándose hasta ahí, tampoco iba a poder, porque la multitud que estaba escuchando la palabra o queriendo llegar a Jesús no le iba a permitir hacerlo. Ahora, me llama mucho la atención esto, que estas 4 personas idearan, pensaran de qué manera llevar al paralítico a Jesús, planearan, tuvieran una estrategia para llevar al paralítico a Jesús. ¿Por qué? La Biblia tampoco dice si eran familiar, tampoco dice si eran amigos, tampoco dice si eran conocidos, no lo dice. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es lo primero que quiero señalar de estos 4 fantásticos, de estas personas que no tienen nombre. Por eso le puse como título a esta prédica, Los 4 fantásticos. No tienen nombre, pero me llama la atención algo de ellos. Y perdón, voy a tomar un tecito. ¿Qué es lo que me llama la atención de ellos? ¿Qué es lo primero que quiero señalar? Que estas 4 personas, estos 4 hombres, fueron movidos a misericordia. Fueron movidos a misericordia. En otras palabras, ellos vieron la necesidad que tenía esta persona. Escucharon que Jesús estaba ahí y no estuvieron dispuestos a permanecer apáticos a la situación. No estuvieron dispuestos a permanecer indiferentes a la situación. Algo les pasó, algo ocurrió en sus corazones, algo pasó en sus vidas, que fueron movidos a misericordia. Lo vieron y dijeron, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Ahora, no lo dice la Biblia, pero como para quienes me han visto en otras predicaciones, siempre trato de pensar, de imaginar qué ocurrió. ¿Qué posibilidades hubieron? ¿Qué cosas pudieron haber ocurrido? Y lo primero que me viene a mi mente, o una de las cosas que me viene a mi mente es, pues alguien debió haber tenido la idea. Alguien debió haber sido el cabecilla, alguien debió haber sido el principal, que vio, que fue movido a misericordia y habrá contagiado a los demás. O quizás los 4 eran amigos.
Quizás los cuatro tenían muy buena amistad, muy buena relación, escucharon a Jesús, quisieron ir a ver a Jesús, dispusieron para verlo, pero se encontraron al paralítico. O quizás no precisamente tenían la idea de escuchar a Jesús, sino fueron movidos a misericordia para ver si podía resolver la situación de ellos. Por lo tanto, cuando ellos bajan al paralítico, el texto dice, al ver a Jesús, la fe de ellos, no la fe de él. La fe de ellos, al ver Jesús, la fe de ellos. Por lo tanto, quiere decir que ellos fueron movidos a misericordia por fe. Eso es glorioso. ¿Por qué? Porque si ellos pensaron que el paralítico de muchos años, si era paralítico de nacimiento, o si había quedado paralítico por alguna enfermedad, o si había quedado paralítico por algún accidente, era alguien que podía recibir su milagro, que podía resolver su situación si se encontraba con Jesús, o si Jesús lo veía, o si Jesús oraba por él. Y eso sucedió porque ellos fueron movidos a misericordia. Eso es lo primero que admiro de estos cuatro fantásticos, que fueron movidos a misericordia, que su corazón estaba despierto, que su corazón estaba listo para servir, para ver cómo podían contribuir con las situaciones que su entorno vivía. Eso es lo especial de estos cuatro. Eso es lo especial. Fueron movidos a misericordia. En otras palabras, en palabras simples o comunes usadas por nosotros, diríamos, tuvieron compasión de él. O lo amaron. Porque cuando uno es movido a misericordia, cuando uno tiene compasión, eso es símbolo, sinónimo, representa que lo aman, que le importó. ¿Cuántas personas habían en la multitud que estaban yendo a ver a Jesús y nadie había mirado al paralítico? A nadie le importó, todos querían lograr lo suyo. Pero es glorioso ver que estos cuatro no pensaron en ellos, estos cuatro pensaron en él. Por eso algunos predicadores, algunos estudiosos de la Biblia dicen que cabe la posibilidad, que hay la probabilidad de que esta persona fuera amigo, fuera cercano a ellos, porque es la forma, era la manera de que ellos fueran movidos a misericordia. Hay la posibilidad, pero también creo que hay la posibilidad de que no, de que simplemente ellos eran personas que estaban dispuestas a ser útiles ese día, que lo que anhelaban era ver cómo podían ayudar a los demás, que ponían a los otros en primer lugar. O posiblemente ellos habían visto la vida de esta persona, ya sea que nació así, ya sea que una enfermedad lo llevó así o un accidente. Ellos habían visto qué era lo que tenía y quizás muchas veces habían intentado ayudar, pero no podían hasta que escucharon a Jesús. Hasta que escucharon de Jesús. ¿Qué escucharon? Que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que Jesús restauraba. Todo eso ellos habían escuchado. Entonces su fe se activó. Esa fe se activa siendo movidos a misericordia, teniendo compasión de él. Pero además, aquí hay otra cosa interesante al ser movidos a misericordia. ¿Cuál es la otra cosa interesante? Había que convencerlo. Había que convencerlo. Y créame, cuando una persona lleva mucho tiempo en una condición, uno de los problemas que enfrenta es que se acostumbra, se adapta, se acomoda. Y cuando lleva mucho tiempo, mucho tiempo, lo que menos quiere es salir de eso. No quiere resolverlo, está tan cómodo. Se resignó, aceptó su condición, renunció a la posibilidad de sanar y se acomoda a eso. Imagínense ustedes todo el trabajo que estos cuatro hicieron para convencerlo de que vaya, de que los acompañe con Jesús, a ver a Jesús. ¿Qué trabajo de estos cuatro? De sentarse, agacharse, arrodillarse, sentarse en el piso para hablar con él en la cama, en la camilla, en el lecho. ¿Qué trabajo de ellos? De convencerlo, de decirle, vamos, sí, mira, esta puede ser la oportunidad, esta puede ser tu milagro, puede ser que Jesús te voltee a ver, puede ser que logremos, no sabemos cuándo va a regresar Jesús, pero está ahora, tenemos que aprovechar la oportunidad para ir a verlo ahora. ¿Qué trabajo de ellos?
Te pregunto, ¿cuántas veces tú has sido movido a misericordia para tratar de convencer a alguien que vaya y conozca a Jesús, que se acerque a Jesús? Claro que lo sabemos. Sabemos todo lo que implica. Sabemos todo lo que implica estar diciéndole, mira, Jesús puede hacerlo, Jesús puede hacerlo, Jesús puede hacerlo. No importa cuál sea tu situación, Jesús puede hacerlo. Qué labor de estos cuatro. Qué labor, qué labor. Y lo convencen y lo suben al lecho. No dice la Biblia las distancias, no lo dice. Pero por experiencia puedo decir que aunque sea una distancia corta, cargar a una persona con problema de parálisis está difícil. Es difícil. ¿Por qué razón? Porque normalmente si la parálisis incluía la mitad del cuerpo hacia abajo, esa parte, humanamente hablando, está muerta. O sea, no tiene fuerza. Por lo tanto, el peso es bruto. El peso es bruto, es total. Total, está el peso total. Cuando solo es una parte, el mismo cuerpo por la gloria de Dios tiene fuerza, está trabajando y de alguna manera logra controlar, pero cuando no es así, el peso es total. Entonces ellos, tener que cargarlo desde donde estaba hasta Jesús, fue una labor. Por eso alabo a Dios por sus vidas, porque fueron movidos a misericordia. Pero lo otro que me llama la atención es que después de llevarlo de toda la distancia, sea cual fuera, pero la distancia que tomaron para llevar al paralítico desde su lugar hasta donde Jesús estaba, fue un trabajo, fue un trabajo. Y para eso implica la segunda cosa que quiero decir, no se rindieron ante la oposición. No se rindieron ante la oposición. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo sea movido a misericordia para hacer algo y otra cosa es que yo permanezca en lo que fui movido hasta lograr el milagro. O sea, resistencia, que es el asunto difícil. Imagínate cargar a por una distancia larga, llevarlo y pesa, ¿no? Era un trabajo fuerte. Pero ellos no se rindieron, no se rindieron. Quizá lo que hicieron fue que después de cierto tramo, de cierta distancia, se cansaron y lo que hicieron fue asentarlo. Pero seguramente, mientras lo asentaban porque descansaban, tenían que seguir haciendo la labor de convencimiento en el paralítico para llevarlo. Porque una de las cosas que también pasa en una persona enferma es que no quiere ser problema para nadie, por eso se acomoda como está. No quiere causarle problemas a nadie. El asunto es que ellos no se rindieron ante la oposición. No les importó si se iban a cansar o no se iban a cansar. Ellos tomaron al paralítico y lo llevaron desde su lugar hasta donde Jesús estaba. Eso es extraordinario. Pero vean que dice la Biblia. Cuando ellos llegan a la casa donde estaba Jesús, todo estaba abarrotado. No era que cuando ellos llegaran con el paralítico, todos se iban a abrir milagrosamente como el mar rojo. Todos se iban a abrir y ellos iban a entrar de manera triunfal hasta donde estaba Jesús. Y la nube de gloria iba a cubrir la casa y el resplandor iba a cubrir a Jesús. Y Jesús iba a decir, hijo mío. No, nada de eso. Cuando ellos llegaron, la casa estaba repleta de gente que quería oír y acercarse a Jesús. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a ceder su lugar. Ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerse un lado para que ellos entraran. Ninguno. Porque el texto dice que ellos llegaron y la casa estaba repleta. Voy a ir al texto. Versículo 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, cuando leo esto, escucha bien, entiendo bien cómo ellos se opusieron ellos no se rindieron a la oposición. ¿Por qué? Porque seguramente tenían cargado al paralítico y seguro pidieron permiso, seguro pidieron ayuda, seguro pidieron por favor que se hicieran a un lado. Pero la gente no se iba a hacer a un lado. Todos también querían un milagro, todos también querían tocar a Jesús, todos también querían que Jesús los bendijera, que Jesús hiciera algo por ellos. Pero ellos no se rindieron. Seguro insistieron, por favor, déjenme, aquí tenemos un paralítico, por favor, hace un lado. Nadie le hizo caso. Era una razón suficiente para renunciar. Era una razón suficiente para dejarlo por la paz y decir, ¿sabes qué, amigo? Ni modo.
No lo logramos. Pues vamos a quedarnos aquí, por lo menos te llevamos a pasear. Por lo menos te llevamos a pasear, por lo menos lograste conocer otros lugares mientras te llevábamos cargado. Pero ellos no hicieron eso. No se rindieron ante la oposición. No se rindieron ante la oposición. Cuando vieron que la puerta no era el camino, buscaron otra opción. Y eso habla de misericordia. Eso habla de amor. Eso habla de empatía. Eso habla de que me importa tu vida. ¡Qué glorioso es eso! Gloria a Dios por todos esos héroes anónimos que no se han rendido por pelear por una vida, que no lo intentaron una vez y como no lo lograron, lo dejaron por perdido. Gloria a Dios por aquellos que me hablaron la primera vez, la segunda, la tercera, 20, 30, 40, 50 veces me hablaron de Jesús y no se rindieron, y no se rindieron, y no se rindieron hasta que la palabra de Dios hizo la obra en mi vida. Gloria a Dios por esos que insisten. Gloria a Dios por esos que aceptan ser humillados, por esos que aceptan ser insultados, por insistir con la palabra de Dios. Estos 4 son extraordinarios porque no se desanimaron y se rindieron cuando vieron que no podían llegar a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Insistir, insistir. Puedo contar mi testimonio. Muchas personas me hablaban de Dios por la vida que llevaba. Y yo me burlaba de ellos y los despreciaba y los insultaba. Y algunos hasta los amenacé. Pero hoy admiro su tenacidad, su amor, su misericordia. Porque insistieron, insistieron, insistieron. ¿Cuántos nos hemos sentido humillados cuando queremos ayudar a alguien? ¿Cuántos nos hemos sentido burlados y mofados? ¿Cuántas personas que viven mal te dicen, a mí no me importa tu vida, yo me quiero ir al infierno, yo estoy bien como estoy? Y son palabras que te lastiman. Tú eres un portador de la palabra de Dios y te lastiman, pero no te puedes dar el lujo de rendirte. Aleluya. No te puedes dar el lujo de desanimarte. Tienes que seguir, insistir, como hicieron estos. Estos no se rindieron ante la oposición. Ah, ¿no se puede por la puerta? No. Entonces seguramente se corrieron un poco hacia atrás, lo asentaron y entre los 4 dijeron, ah, como que hay un Dios que nosotros llegamos a Jesús. Como que hay un Dios que este cuate no solo lo trajimos en balde, nos cansamos y este tiene que recibir su milagro porque tiene que recibir su milagro. Y seguramente ellos empezaron a ver las posibilidades. ¿Cómo podemos llegar a Él? Por la puerta no se puede, por el patio no se puede, ¿por dónde? Y a alguien le habrá caído el 20 y dijo, por el techo. ¿Cómo? Por el techo. ¿Pero cómo le haremos por el techo? Pues por el techo, vamos a subir y lo ponemos en el techo. Ahora, aquí viene la tercera cosa extraordinaria. Escucha bien, la tercera cosa extraordinaria. Número 1, fueron movidos a misericordia. Provechito. Número 2, no se rindieron ante la oposición. Y número 3, que eso es algo wow, interesante, muy importante, asumieron los riesgos. Asumieron los riesgos. ¿Por qué razón? Porque ve que dice la Biblia. Ellos no pudieron entrar por la puerta, pero dijeron por el techo, vamos por el techo. Pero pensemos esto. Si de por sí es difícil cargar a un paralítico, llevarlo caminando, cargado, de por sí es difícil, ¿cuánto más riesgoso es subirlo al techo? Pero además, no solo es que es el riesgo de cargarlo, sino además el riesgo de que se te caiga. ¿Te imaginas? Queremos llevarlo a Jesús para que sea sano, pero se nos puede caer y se nos mueve, se cae, se desnuca y quedamos peor. Pero ellos asumieron el riesgo. Asumieron el riesgo. En otras palabras, en las palabras comunes que nosotros usamos, se la jugaron. Se la jugaron. No dice la Biblia, pero yo trato de pensar todas las peripecias que hicieron estos cuates
para poder hacer que el paralítico llegara al techo. Oh, Dios mío, ¿qué cosas habrán hecho? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo lo amarraron? ¿Cómo lo empataron? ¿En qué parte le amarraron? Habrá sido épico, fue épico. Qué lástima que no habían cámaras para grabar lo que estaba pasando ahí. Debió haber sido épico, debió haber sido extraordinario. Cómo ellos consiguieron el material, las sogas, los trapos, las telas, los mantos, para amarrarlo y amarrarlo bien, 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 para que ahora de subirlo al techo no se les caiga. Pero ojo con esto, ojo con esto. El reto era doble. Uno es subirlo. Hay riesgo al subirlo, pero luego hay riesgo al bajarlo, porque al subirlo pesa, al bajarlo pesa, y si a la subida no se nos cayó, hay el riesgo de que se nos caiga a la bajada. Pero estos cuates asumieron el riesgo, y yo te digo, te animo. Yo sé que hay un precio por ayudar a las personas. Yo sé que hay un riesgo por ayudar a las personas. Pero gloria a Dios por todos los que asumen el riesgo. Por todos los que aún están en las calles hoy ayudando a las personas con todo y el riesgo a contagiarse. Gloria a Dios por todos los que están llevando despensas, llevando comida, yendo a orar por las personas con todo y el riesgo que hay de contagiarse. Estas 4 personas asumieron el riesgo. No sé cómo lo hicieron, cómo lo amarraron, pero lo subieron. Y ya estaba en el techo. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que abrir un hueco aquí. Y hay que calcular, porque el texto dice que cuando bajaron al paralítico, fue exactamente frente a Jesús. ¡Wow! Eso es extraordinario. Porque eso me hace pensar que ellos planearon bien, calcularon, sacaron números, vieron más o menos de aquí tanto, estamos escuchando la voz acecha, ¿cómo está? Aquí es. Asumieron el riesgo, pero ojo con esto. Rompieron el techo. Sí, rompieron el techo, asumieron el riesgo, asumieron la responsabilidad de que no se le vaya a caer y se le vaya a morir, pero además asumieron los costos. ¿Por qué? Porque rompieron el techo. ¿Cuál era la costumbre? ¿Cómo eran los techos en el tiempo de Jesús? Bueno, la historia dice que eran capas de hierba, de zacate, que se ponía encima. Se ponía encima capas y encima se ponía un poco de arcilla y un poco de arena para que quedara un poco compactado. Era como quedaba el techo, no era techo de concreto, desde luego, porque fue techo de concreto. Dios mío, imagínate todos los líos que hubieran tenido, ¿no? Era techo de arcilla, techo con arena, con plantas, con hierba, de tal manera que ellos arrancaron el pedazo de la hierba, rompieron la arcilla, como nosotros conocemos el barro. Bueno, esa es la idea más o menos de cómo ellos trataban de cubrir el techo para que no se gotee. Y lo rompen el techo. Y ahora el reto de bajarlo. Wow. Le iba a poner por título a esta prédica, entró volando y salió caminando. Pero eso será para otra prédica, para otro día. Ahora imagínense, ellos rompen el techo y lo bajan. Y lo bajan exactamente frente a Jesús. Imagínate este extraordinario. Jesús está, y sí, el reino de los cielos es como el grano de mostaza. El reino de los cielos es esto, el sembrador. Imagínate a Jesús emocionado, porque así, yo me imagino a Jesús así, hablando la palabra con enjundia, con entusiasmo, con amor, con pasión. Me imagino a Jesús, el reino de los cielos es así, el reino de los cielos de esta manera. El Señor es, imagino a Jesús predicando en medio, todos callados, escuchando, cuando de pronto se empieza a escuchar el ruido en el techo. Cayendo los pedazos de arcilla, los pedazos de arena, todos los que estaban sentados así, sintiendo cómo la arenita va cayendo en su cabeza, cómo los pedazos de hojas van cayendo, y dice, chale, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Todo, y el polvo, el desastre, y Jesús seguía, sí, y el reino de los cielos y todo, cuando de pronto todos ven cómo aparece ese bulto.
Eso fue épico, eso fue épico. Ver cómo va apareciendo el bulto en el techo, pero no saben qué es porque apenas aparece una parte y luego aparece otra parte y luego otra parte. Cuando ven que es todo el cuerpo del paralítico que va bajando, 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 bajando. ¡Wow! Estos cuates fueron los que inventaron los elevadores. Fueron los que lograron el primer hombre que volara. Lo bajaron, pero ¿qué? ¡Wow! Me asombra y me emociona esto, la exactitud, la coordinación para bajarlo bien. Para que no se vaya de lado, no se vaya del otro lado, para bajarlo y ponerlo ahí donde estaba Jesús. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Y dice la Biblia, y al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Qué es lo que vio Jesús que le dio la idea de que tenían fe? ¿Qué? Pues que rompieron el techo. ¿Qué? Que lo bajaron con todo el riesgo que implicaba, pero todo lo que implicaba subirlo. Me imagino a los otros allá arriba con la soguita así, viendo en el hueco que abrieron y a Jesús y al paralítico, viendo desde ahí con la soguita así diciendo, sí, I'm here, aquí estamos, sí, nosotros fuimos. Y Jesús ve la fe de ellos y ve que dice Jesús, hijo mío, tus pecados te son perdonados. El paralítico y los amigos no llegaron a ver a Jesús para que sean perdonados sus pecados. El paralítico y los amigos llegaron a ver a Jesús para que sean sanados. Sin embargo, Jesús les hace ver a sus amigos y al paralítico que por encima de la sanidad física, la prioridad es la salvación del alma. Oh Señor, eso es glorioso. Claro, cuando Jesús perdona los pecados de este hombre, todos se molestan y se alebrestan y los maestros de la ley discuten. Y Jesús aquí dice, pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder. ¿Qué es más fácil decir? Te perdono tus pecados o levántate. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al hombre, levántate, toma tu cama y vete. Y el hombre al instante se levanta, toma su lecho y sale caminando. Todos, hasta el que juzgó, hasta el que se burló, quedó asombrado. ¿Por qué? ¿Porque Jesús levantó al paralítico? No creo. ¿Por qué no creo? O voy a ampliar la idea de por qué no creo exactamente eso. Lo que creo que asombró a los maestros de la ley es que ellos confirmaron que era paralítico, porque lo vieron bajar. Dígame si no es cierto. ¿Cuántas personas cuestionan las cosas que ocurren en tu vida, en tu ministerio, alrededor de tu familia o alrededor de la iglesia? ¿Cuántas personas lo cuestionan? Porque dicen, no, es que fue por esto, no, es que fue por el otro. Pero aquí no había duda. Ellos vieron que era un paralítico por el lecho que llevaba, que era lo que ponía en el piso para que él se sentara a pedir limosna o a pedir ayuda. Era evidente. Eso los asombró. Eso impactó. Desde luego, ver que se levante es glorioso, seguro eso fue extraordinario. Pero a lo que voy es que los cuatro fantásticos tuvieron que ver con ese milagro. Porque si ellos no se hubieran atrevido a asumir su responsabilidad, a asumir el riesgo de romper el techo y bajar a este hombre, el volador, bajarlo, si no hubieran asumido el riesgo, el milagro no hubiera ocurrido y nadie se hubiera asombrado, pero se asombraron. Porque vieron cómo había personas que creían que él era el Hijo de Dios. Ay, Dios mío. Eso es extraordinario. Nunca hemos visto tal cosa. Alabaron a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. Alabaron a Dios. Eso es extraordinario. Dios fue glorificado. ¿Por qué? Por cuatro fantásticos que se atrevieron. Que fueron movidos a misericordia. Que no se rindieron ante la oposición y que asumieron los riesgos. ¿Ayudar a las personas tiene riesgos? Sí. ¿Ayudar a las personas tiene costos? Sí. Porque escucha esto, no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Pero yo quiero comentarlo porque en el Antiguo Testamento sí dice, las leyes marcaban ciertas cosas. El paralítico sana.
Ya no es paralítico, ahora está sano, ahora se puede mover por sí solo. Agarra su lecho y se va. Se fue. No lo dice la Biblia, pero yo quiero usarlo, porque se puede hacer. Ese se fue tiene dos implicaciones. Se fue para ver a los amigos que estaban en el techo y que le ayudaron a sanar, puede ser. O se fue y se le olvidó. Se olvidó de quién lo ayudó, se olvidó de quién rompió el techo, se olvidó de quién pagó por eso. Ambas cosas pudieron ser. Pero escucha bien, número uno, si este paralítico sanó y se fue, olvidándose de los que pagaron el precio, oye, la bronca que tuvieron los cuatro cuando Jesús se fue de la casa y el dueño tuvo que reclamar al que rompió el techo. Alguien lo tenía que pagar. Sí, alguien lo tenía que pagar. Y claro que cuesta. Claro que cuesta ayudar a las personas. Moverte de un lugar a otro cuesta. Cuesta. He escuchado a muchas personas que digan, yo no sé por qué hablan de dinero, yo no sé por qué cobran, no sé por qué hacen eso, que el evangelio es gratis. Sí, nadie dice que el evangelio, que cuesta el evangelio, nadie. Nadie dice que un milagro cuesta, nadie. Pero llevarlo cuesta. Llevarlo cuesta. Hay costos por llevar el evangelio. Y alabo a Dios por todos aquellos que invierten para que otras personas reciban sus milagros. Alabo a Dios por todos aquellos que invierten tiempo, que toman tiempo de su familia para ayudar a otros, que toman de sus pocos recursos para ayudar a otros y que asumen gastos y costos de la gente que ayudan. Porque cuando terminó todo, todos se fueron. Gloria a Dios, contentos, alegres por lo que escucharon, por los milagros. ¡Wow! Jesús hizo el milagro. Pero por experiencia te puedo decir, estás en el culto, estás en la reunión, ocurre un milagro en el culto, Dios se glorifica, enfermos sanan, todo. Cuando termina el culto, todos se van corriendo, contentos, contando el milagro por fuera, pero adentro todo lo que implica, los costos que quedan por dentro, normalmente se le quedan a las pocas personas que están ahí. ¿Sí? Los cuatro fantásticos fueron movidos a misericordia, no se rindieron ante la oposición, asumieron los riesgos y tuvieron que pagar las cuentas. Sí, porque alguien tenía que pagar el techo. Eso decía la ley. Si alguien se mete con un bien ajeno, tiene que pagarlo si no quiere ir a la cárcel. Así que alguien tenía que pagarlo. Ellos tuvieron que pagar el techo. ¿Dónde estaba el que sanó? No lo sé, no lo dice la Biblia. Quizá con ellos se quedó para pagar. Y eso sería un buen testimonio de una persona que es ayudada por otra a ser agradecida. No, pero es que solo la gloria es para Dios. Claro, jamás le quitaremos la gloria a Dios. Nunca. Pero una cosa es que la gloria sea para Dios y la honra para las personas que fueron usadas para tu milagro. La honra para las personas que fueron usadas para que te ayudaran en tu problema. La honra para las personas que pagaron el precio, que tomaron como suyo tu problema, que tomaron como suyo tu necesidad, que se dolieron contigo, que lloraron contigo, que asumieron tus deudas como sus deudas y ellos se movieron para ver cómo te ayudaban. Eso es honra. Así que son las dos cosas que pudieron haber pasado. El hombre ya sano pudo haber regresado a agradecer y ayudarle a acomodar el techo para pagar la deuda. O se pudo haber ido. Las dos cosas pasan. Hay gente que se va y no agradece nunca. Y hay gente que se queda y agradece. Las dos cosas pudieron haber pasado. Pero yo te digo esto. Nunca ves, porque no lo registra la Biblia, a los cuatro fantásticos quejarse porque nadie los ayudaba. Ellos se gozaron de ver que su amigo o su conocido o su prójimo había recibido el milagro. ¿Te imaginas lo glorioso? El gozo en el corazón, la alegría en el alma de al verlo, al recordar cómo lo bajaron con el riesgo de que se les muriera y de pronto lo ven salir campante, pero vivito y coleando, saliendo y gozándose porque había recibido su milagro. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Pero ellos tuvieron que pagar. Pagaron el precio. Asumieron los costos.
pero lograron que una vida recibiera un milagro. Escucha bien eso que te voy a decir, porque voy a terminar con eso. No cierres tu corazón para ayudar a las personas en necesidad porque alguien te haya decepcionado. No cierres tu corazón a ser movido a misericordia porque hayan personas a quienes has ayudado antes y hayan sido ingratos. ¿Por qué razón? Porque uno lo hace para Dios. Apréndelo. Es para Dios, no para las personas. No hacemos las cosas para que nos aplaudan, no hacemos las cosas para que nos honren, hacemos las cosas para que sean bendecidos y para que Dios sea glorificado. Eso te va a ayudar a que no te amargues, a que no te molestes, a que no estés mal diciendo, ay, es que ayudamos a tal. No, para Dios, va a tu cuenta en el banco, Si eres movido a misericordia, no lo dudes, hazlo. Pero además no te rindas. Estás ayudando a alguien que da lata en lugar que ver que avance. Ves que se cae y cada vez está peor. No te rindas, sigue. Sé como los 4 fantásticos. No lo dejes hasta que la gloria de Dios se revele a su vida. Y asume los costos. Vale la pena decir que a veces hay personas a que ayudaste, que recibieron su milagro, que superaron cosas, que aún no solo no serán agradecidos contigo, sino aún te atacarán. Pero no importa, que nada de eso te detenga, porque tú no lo hiciste. Los 4 fantásticos no lo hicieron para que aparecieran en la Biblia. Los 4 fantásticos no lo hicieron para que se volvieran famosos. Los 4 fantásticos no lo hicieron para que les agradecieran, lo hicieron por amor. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Servir a Dios por amor. Servir a la gente por amor. Eso debe ser. Aprendamos de ellos. Y como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Me gustaría orar. Me gustaría orar contigo. Me gustaría que oremos. Porque hoy por hoy, en pleno siglo XX, en pleno año 2021, y siglo XXI también, estamos con una necesidad tremenda de la palabra de Dios en nuestra sociedad. Y necesitamos ser activados y sentir carga por esa gente y sentir dolor por las personas que no conocen a Jesús. Entonces, vamos a orar porque el Señor active en nosotros la empatía, active en nosotros el amor por la gente que no conoce a Dios y que también nos haga dadivosos. Porque podemos sacar un poquito de arroz, un poquito de frijol, un poquito de azúcar para ayudar a alguien. Podemos hacerlo. En mi pueblo decían, donde comen 2, comen 3. Donde comen 3, comen 5. Y así te va. Le puedes echar más agua al frijol. Necesitamos volver a la benignidad. Necesitamos volver a la empatía. Necesitamos volver al amor. Así que me gustaría orar por eso. Si puedes cerrar tus ojitos, oremos un momento. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra haga la obra, trabaje en el corazón. Y si alguna persona se vea desanimado por hacer el bien, que recobre fuerzas, que recobre ánimo. Y si alguno de nosotros, Señor, dejó de hacerlo por decepción, que nuestro corazón perdone, que tu Espíritu Santo nos vuelva a encender por carga por las personas que te necesitan. Que volvamos a ser misericordiosos, movidos a amor, a compasión, a piedad por los que no te conocen. Señor, gracias. Enciéndenos en tu espíritu. Permite que veamos como tú, que los campos están listos para la siega y que estemos listos para ir. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Pero me gustaría terminar diciendo esto. Si tú has sido bendecido por otras personas, si hay personas que han sido movidos a misericordia por tu vida, si hay personas que no se rindieron contigo, y si hay personas que han pagado el precio, el costo por ti,
Sea agradecido. Sea agradecido. Hay muchas maneras de ser agradecido. Por palabra, de tal manera que les hables y les digas, ¿sabes qué? Muchas gracias por ti, por tu amor, por tu misericordia, por tu insistencia. Gracias por tus oraciones. Eso es muy bueno, porque a veces el que fue movido a misericordia por ti, ahora necesita que alguien sea movido a misericordia por ellos, porque a veces esas personas se cansan y también enfrentan problemas. Y cuando tú les hables o les mandes un mensaje, no sabes cuánto le vas a bendecir también a ellos. Pero si puedes, si en tus posibilidades está bendecirlos, no devolver lo que hicieron por ti, porque eso no se va a poder, nunca vas a poder devolver lo que hicieron por ti, pero si puedes retribuir un poco, hazlo. No porque ellos tengan necesidad, o quizás sí, no lo sé. Sea agradecido, no seas ingrato. No seas ingrato con los que rompieron el techo para que tú llegaras a Jesús. No seas ingrato por los que asumieron tu responsabilidad para cubrir problemas tuyos. No seas ingrato, sea agradecido. Aprende a ser agradecido y no te olvides nunca de ellos. No te olvides nunca de ellos. Porque suele pasar que la gente se molesta con las personas que los bendijeron y se vuelven ingratos, malagradecidos, y eso es incorrecto. Así que sea agradecido. Y también quiero decir esto, si hubiera alguna persona que nunca ha invitado a venir a Jesús a su vida, te invito a que ores conmigo. Di estas palabras: Señor Jesús, reconozco mis pecados y mis maldades y te agradezco por tu misericordia y tu amor. Me entrego en tus manos, te recibo como mi Señor y Salvador, recíbeme como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.